Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. En esta mañana, por la misericordia del Señor, estamos una vez más aquí para compartir con vosotros, estas riquezas de Cristo, su palabra que dice que es viva y eficaz. Y Él dice que penetra como una espada de dos filos. Sin que en esta mañana damos gracias al Señor por este programa que se llama Verdad y Vida. No hay otra intención en nosotros sino compartir la verdad y la vida. Y como siempre queremos comenzar orando al Señor y poniendo este tiempo en sus manos. Oh Señor Jesús, en esta mañana, Señor, abrimos nuestro corazón a ti, hambriento de ti, sediento de ti, y venimos para que tú nos nutras. Gracias, Señor, que en esta mañana podemos venir a la fuente de la vida. Tú eres nuestra fuente, tú eres nuestro origen, tú eres todo lo que nosotros necesitamos en esta mañana. Por eso límpianos con tu sangre preciosa, Señor. Oh Señor Jesús, y sigue tú infundiéndote, impartiéndote, saturándonos de todo lo que tú eres, porque no hay otro deseo en nosotros, ni otra intención, sino, Señor, el que tú crezcas en nosotros y tú te expreses a través de nosotros. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Señor. Ábrenos tu palabra en esta mañana. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a comenzar una nueva serie. Ya terminamos la semana pasada en cuanto a la Nueva Jerusalén. Y vamos a empezar esta nueva serie que se titula, el título general, porque son 8 mensajes, 9 que diga, dice el título, El nuevo hombre, el cual es uno solo. ¿Qué título, verdad? El nuevo hombre, el cual es uno solo. Dice que este cumple el propósito de Dios que Él tuvo al crear al hombre. Es decir, que el propósito de Dios al crear al hombre es crear un solo y nuevo hombre. No que solamente creó un hombre, creó muchos hombres, pero como un solo y nuevo hombre. Y el mensaje, el título del número 1, ese es el título general. El número 1 se titula de esta manera: El propósito eterno de Dios y el nuevo hombre, el cual es uno solo. ¡Qué maravilloso! El nuevo hombre, el cual es uno solo. Y quisiera compartir con vosotros algunos versículos, leerlos, porque necesitamos, la palabra de Dios. Dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos. Y dice también que la palabra es el aliento, el soplo de Dios. Así que qué maravilloso de que en esta mañana, por medio de su palabra, nosotros podemos respirarle, podemos comerle, podemos ser nutridos, podemos alimentarnos y digerir esta palabra para que llegue a ser nuestra. Maravilloso. Y es en Génesis 1:26 dice, y entonces dijo Dios, hagamos. Qué maravilloso. Hagamos, dice, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, con un propósito, dice el versículo. Dice, para que ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Y el 27 dice así, y creó Dios al hombre a su imagen. Te das cuenta que el versículo 26 dice que dijo Dios, hagamos al hombre. Está hablando ahí en plural. Digamos como que el Dios triuno, tanto el Padre como el Hijo por el Espíritu, había como un concilio, había como una reunión entre ellos diciendo, hagamos ahora al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, con el propósito para que se enseñoree. Y el 27 es maravilloso porque aquí ya lo habla en singular, porque eran 3 ese concilio
esa reunión entre la Trinidad Divina, pero al final realmente ellos dicen de esta manera: y creó Dios al hombre, dice, ya está el singular ahí, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el 28 dice: los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve en la tierra. ¿Qué te parece? Esto es algo maravilloso. Ese era el propósito, ese era el deseo, esa era la intención de Dios desde un principio. Queridos hermanos, necesitamos recobrar este asunto, porque hoy todo lo que Cristo es, todo lo que Él logró, hoy está dentro de nosotros. Por eso el Señor nos está recobrando, recuperando como un solo y nuevo hombre, no más individuo individual. Él quiere funcionar a través de nosotros como un cuerpo. Dice Efesios 2:15, dice, aboliendo en su carne, dice, los mandamientos expresados en ordenanza, para crear, dice, en sí mismo, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y el 16 dice, y mediante la cruz, reconciliar a ambos en un solo cuerpo, habiendo dado muerte a la enemistad. Queridos hermanos, ya no hay más enemistad entre nosotros, no puede haberlo, no podemos decir que somos creyentes, que somos hijos de Dios y cada uno vamos a nuestro aire y de nuestra manera. Necesitamos reconsiderar nuestros caminos y decir: Señor Jesús, oh Señor Jesús, tú estás dentro de mí. Yo no quiero vivir individualmente, yo no quiero vivir de cualquier manera. Señor, yo quiero vivir bajo tu trono, yo quiero vivir bajo el chorro de tu bendición, en tu presencia. Y cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y estamos en el Espíritu y vivimos en el Espíritu, no va a haber diferencia entre nosotros. Por eso dice en Efesios 24, dice 4:24, dice, y os vistáis del nuevo hombre. Necesitamos vestirnos, revestirnos, como dice también en Romanos 12, renovaos, revestidos, dice, oh Señor Jesús, y os vistáis del nuevo hombre, creado según Dios, dice, en la justicia y santidad de la realidad. Oh Señor Jesús, pues dice, por lo demás, hermano, fortaleceos, esto en el capítulo 6 de Efesios, fortaleceos, dice, en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que pedir: Señor, fortalécenos en nuestro hombre interior, en nuestra fuerza, y dice, y vestido de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las estratagemas del diablo. Y el versículo que es el último que voy a leer, y voy a seguir ya entrando en el punto Romano 1, el 12 dice, porque nosotros no tenemos lucha. Queridos hermanos, ¿cuánto llevo yo luchando aún conmigo mismo? Diciendo: Señor, no quiero mirar al hombre, no quiero mirar al hermano, ni a la hermana, porque nuestra lucha, dice, fíjate, dice que nuestra lucha, no tenemos, dice, lucha contra carne y sangre, contra hermanos y hermanas, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores del mundo, de estas tinieblas, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso, queridos hermanos, necesitamos vivir en este espíritu maravilloso, permanecer en él. Algo que yo estoy orando continuamente muchas veces: Señor, quiero permanecer en el Espíritu. Señor, no quiero perder tu presencia. Queridos hermanos, si nosotros perdemos la presencia de Dios, lo perdemos todo. Podemos tener la palabra, podemos tener aún el Espíritu dentro de nosotros,
pero necesitamos activarnos, vivir en la presencia de Dios. Bueno, comienzo con el punto Romano 1 y dice, el punto Romano 1 dice así: Señor Jesús, oh, qué maravilloso, dice así el punto Romano 1, el propósito eterno, el propósito eterno. ¿Te das cuenta? Siempre el Señor tiene un propósito y el propósito de Dios es eterno. Dice, el propósito eterno. El propósito de los siglos es el plan eterno que Dios hizo en la eternidad pasada. En la eternidad pasada, Dios hizo un proyecto, Dios hizo un plan. Se le llama la economía de Dios. Qué maravilloso de que hoy, en esta mañana, nosotros podemos estar hablando del proyecto de Dios, del plan de Dios. Señor Jesús. Y hay aquí un versículo, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, dándonos, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. En Efesios 1:9, Dios tenía un deseo, era un misterio, que ese misterio dice que no se le dio a conocer anteriormente a los padres de anteriores del Antiguo Testamento. Pero a nosotros, dice aquí en Efesios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Hermano, esto es algo maravilloso. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según su buen placer. Dice otro versículo, dice 11, dice, y en él asimismo fuimos designados como herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el consejo de su voluntad. Según el consejo de su voluntad, Él se había propuesto, Él no había predestinado, Él no había seleccionado, Él te había marcado. ¿No es esto maravilloso? En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hemos sido llamados. Oh, gracias Señor Jesús de que tú nos has llamado. Por eso queremos ser flexibles a ti en esta mañana y queremos decir, Señor, abrimos nuestro corazón, cumple el deseo que tú tenías desde un principio, tu proyecto, tu plan, y tú nos seleccionaste, tú nos elegiste. Señor, queremos que realmente tú cumpla tu propósito y cuente en esta mañana conmigo y con mis hermanos. Oh, maravilloso. La letra A dice, el propósito de Dios en todo el universo. Dice que Él quiere producir un grupo de personas, escucha, un grupo de personas que sea exactamente iguales a Él. Este es el tema único de la Biblia, que el propósito de Dios, que el deseo de Dios, la intención de Dios es que Él, como dice aquí, dice que quiere hacer personas que sea, dice, idéntico, iguales a Él. Es decir, que es el tema principal y único de toda la Biblia. Por eso Él comenzó diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es decir, somos la imagen de Dios, somos la fotografía de Dios. Pero ahora no solamente somos la fotografía, la imagen de Dios, sino que ahora somos igual a Él en vida y en naturaleza, porque Él ha puesto su vida dentro de nosotros. Ya no tenemos la fotografía, sino que ahora Él se ha mezclado en nuestro espíritu, se ha introducido dentro de nosotros.
En Juan 1:12 dice, es algo maravilloso este versículo, lo disfruto, hermano. Dice, mas a todos los que le recibieron. Permítame que cambie la palabra esta, de que recibieron, y la vamos a hacer nuestra en esta mañana. Oh, Señor Jesús, porque es una realidad. Esto ya se ha cumplido en nosotros. Dice el versículo 12 del capítulo 1. Mas a todos los que le hemos recibido, a los que creen, dice, a los que hemos creído, dice, a los que hemos creído en su nombre, dice que nos ha dado la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿No es eso maravilloso? Nos ha dado la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y si tú eres hijo, yo soy hijo de Andrés Linero, hijo de Andrés. Si yo soy hijo de mi padre, yo tengo la vida, la naturaleza y la esencia de mi padre. Tengo los genes de mi padre. Muchos me han dicho, mira, tienes la misma figura que tu padre, andas como tu padre, tienes el mismo cuerpo, la figura que tu... ¿Por qué? Porque tengo sus genes. Hoy nosotros tenemos que ser esas personas, ese nuevo hombre que Dios está buscando para que seamos igual a Él en vida y naturaleza. Por eso el versículo 13 del capítulo 1 de Juan nos los confirma y dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de carne, dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. Genéticamente, Dios ha introducido su genes, su vida, dentro de nosotros. Su mismo ser, cuando Él le dijo a los discípulos y les sopló y le dijo, Tomás, recibir el Espíritu Santo. Dice que el aliento de Dios entró dentro de Él. ¿Y qué es el aliento sino la vida? Oh, Señor Jesús, abre nuestros ojos en esta mañana, Señor. Maravilloso. Por eso, dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo dice así, amado, ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Oh, queridos hermanos, Él está ahora en nosotros. Podemos llegar a ser lo que Él es, en vida y en naturaleza. Cuando Pablo vivía aquí en la tierra, él decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esto es algo maravilloso. Tenemos que seguir adelante. Dentro de la letra A está el punto número 1 y dice así. Dice en vida, en naturaleza, en imagen, en apariencia, en resplandor, en gloria y en expresión externa, ellos serán iguales a Dios. Oh, Señor Jesús, por eso Dios lo que quiere lograr es un solo y nuevo hombre. Queridos hermanos, esto que nosotros hemos visto, esto que nosotros hemos recibido, como decía Juan en Primera de Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, dice, y lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Esto os anunciamos para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente no es hablar de fútbol ni de cine. Dice, nuestra comunión verdaderamente es con su Hijo Jesucristo. Oh, Señor Jesús, hermano, yo no sé, pero yo me pudiera salir de mí mismo, de verdad. Oh, Señor Jesús, iguales a Dios. Señor, dice, y al instante, dice Apocalipsis 4:2, dice el Evangelio, Apocalipsis dice el apóstol Juan, dice, y al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí, cuando él estaba en el Espíritu, dice, y he aquí, un trono establecido en los cielos.
y en el trono uno sentado. Y en el trono uno sentado. Cuando nosotros estamos en el Espíritu, podemos ver ese trono. Daniel vio ese trono. Ezequiel vio ese trono. Juan vio ese trono. Hoy nosotros podemos ver ese trono. Y dice el versículo siguiente, dice, y el aspecto del que estaba sentado, dice que era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono dice que había un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Oh Señor Jesús. Y ahora vamos al capítulo 21 de Apocalipsis, y dice así, y me llevó en espíritu. Haz cuenta que Juan siempre estaba y permanecía en el espíritu. Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto. ¿Quieres subir tú esta mañana a ese monte alto y grande? Oh, es en el espíritu. Dice, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Descendía. Esa santa ciudad es la mezcla de Dios con el hombre. Y está descendiendo. Dice que tenía la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y su resplandor era semejante a la de una piedra preciosísima como piedra de jáspera, diáfana como el cristal. Y el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro semejante al vidrio claro. Hermano, esto es lo que estamos hablando, de que Dios quiere hacernos semejante a Él, añadiendo todo este material dentro de nosotros y transformándonos a su imagen totalmente, para que Él, que era el unigénito Hijo de Dios cuando estaba en la tierra, al morir y mezclarse y infundirse y soplarse dentro de nosotros, nosotros llegamos a ser los hermanos de Cristo. Digamos, ya no solamente como dice en Romanos 8:29, ya no era el unigénito, era el primogénito entre muchos hermanos. Y nosotros somos esos muchos hermanos. Esto es algo maravilloso. Señor, somos como ese grano que cayó, que fue Cristo, que murió. Y dice que si no moría, quedaba solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y esa multiplicación de los granos, esa espiga llena de grano, somos nosotros. Y ahora, supuestamente, hermanos, hermana, usted debe de abrir su corazón y decir, Señor, henos aquí. Estamos pasando por toda esta situación de pandemia y es que Dios nos está preparando, nos está saturando, porque el mundo va a necesitar de esta vida maravillosa y de esta gracia. Punto 2 dice, el propósito de Dios se cumple mediante la vida divina. ¿Cómo se puede manifestar? ¿Cómo se puede manifestar el propósito de Dios mediante esta vida divina? Dice, impartiéndose en su pueblo escogido y redimido. Nosotros somos su pueblo, hemos sido escogidos, hemos sido redimidos a medida de que Dios se va forjando en su pueblo, en la iglesia. Dice que esto ocurre, una reacción metabólica en nosotros, para que seamos transformados y lleguemos a ser iguales a Dios. ¿No es esto maravilloso? ¿Cómo podemos llegar a ser iguales a Dios? Tenemos la imagen, tenemos la semejanza por medio de que Él se está impartiendo, infundiéndose, forjándose en nosotros. En Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea tenemos esa vida eterna hoy nosotros. El 5:11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida. Y esta vida es eterna, dice, y esta vida
está en su Hijo. ¿Dónde está hoy el Hijo? En nosotros, edificando su iglesia. Esto es maravilloso. Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. No tiene la vida. Esto es algo maravilloso. Pero nosotros tenemos al Hijo de Dios y tenemos la vida. En 2 de Corintios 3:18 dice, nosotros todos, mirando. Dice, nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta, dice, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor. Somos, no que seremos, dice que somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Señor Espíritu. Y aquí está el versículo que antes yo mencionaba, lo leo porque no es lo que yo digo. Maravilloso de que yo en esta mañana estoy hablando la palabra de Dios, respaldando todo lo que estoy hablando con la palabra, porque si no es la palabra, hermano, de nada vale, porque el propósito de Dios es que Él quiere edificar su iglesia a través del Señor Jesús. Y el Señor Jesús es la palabra viviente. En el principio era la palabra, y la palabra se hizo. No era, pero se hizo carne. ¿Quién se hizo? Jesucristo, que Él vino lleno de gracia y de realidad. El 29 de Romanos 8, os lo voy a leer, dice así, porque a los que antes conoció, también os predestinó, para que fuesen hechos conforme, escucha, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito entre muchos hermanos. En Juan 1:18 dice que el unigénito Hijo de Dios, porque Él era el único que contenía toda la Trinidad divina. Todo lo que Dios era estaba en Cristo. Cristo era el tabernáculo de Dios. Cristo era la expresión de Dios. Cristo era todo lo que Dios era, estaba en Cristo, porque en Él habitaba corporalmente, dice Colosenses 2:9, toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad estaba en Cristo. Y hoy ese Cristo está en nosotros. Lo digo hasta en voz baja. Está en nosotros. Oh, gracias Señor de que tú estás en nosotros. Amén. Y ahora somos la multiplicación. Él era el unigénito, pero al morir produjo muchos hijos. Y ahora somos él era el primogénito entre muchos hermanos. Maravilloso. Por eso cuando Él resucitó, dice que María fue a Él buscándolo y lloraba. Y fue a abrazarlo, seguro que se tiró hacia Él, pero le dijo a Él, María, no me toques, porque todavía no he ido al Padre. Porque la primicia era para el Padre. Dice, sino que ve a mis hermanos y dile que voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Qué quiere, hermano? Señor Jesús, tiene que ir corriendo, hincarte, clamar al Señor, Señor, perdóname, limpie mi corazón. Señor, quiero ser íntegro. Por eso es producir un solo y nuevo hombre. Es por medio de esta palabra, hermano. Nosotros no podemos llegar a ser un solo y nuevo hombre porque hay tantas denominaciones, tantos grupos, tantas disensiones y aún hasta dentro de la congregación muchas divisiones entre nosotros mismos, muchas opiniones. Es porque estamos en la carne, estamos en nuestra alma, estamos en nuestros sentimientos, estamos en nuestras emociones, estamos en nuestras tareas, en nuestro querer. Pero si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, todo se nos dará por añadidura. Queridos hermanos, primero busquemos al Señor. No es lo que tú crees, no es lo que yo creo, no es lo que tú sientes, no es lo que yo siento, sino que es lo que Él siente. Señor, ¿qué tú sientes? Señor, ¿qué tú quieres que yo me mueva?
Cuando nosotros permanecemos en Él, perdemos nuestra entidad, perdemos todas nuestras emociones, todas nuestras ambiciones, todos nuestros rangos. El Señor Jesús, me gusta una palabra que dice en Mateo 20, dice, y todos vosotros, porque se estaban peleando entre unos y otros, ¿sabes? A ver quién iba a ser el primero. Y el maestro. Y el Señor le dice, mira, nadie os llame a vosotros maestro, porque solo hay un maestro. Muchos dicen, yo soy pastor, yo soy maestro, yo soy apóstol, yo soy profeta. Siento, hermano, perdonad, usted no es nada, ni yo soy nada ni nadie. Cristo lo es todo en nosotros. Si usted es algo, es por la misericordia de Dios. Maestro, solo hay uno. Y si usted ejerce el hablar de maestro, es porque el maestro está en usted. Y es el maestro el que está fluyendo a través de usted. Por eso la gloria toda es para Dios. Tú puedes decir, sí, es verdad, si yo le doy la gloria para Dios. Sí, de boquilla para afuera, pero interiormente, yo soy. Hermano, yo no soy. Él sí es, yo no. Yo no soy, Él sí es. Cristo sí es. Hermano, es maravilloso. Y entonces le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, dice, y todos vosotros sois hermanos. Todos vosotros sois hermanos. Sí, pero es que el Señor todos vosotros sois hermanos. Y mira lo que hizo el maestro. El maestro, que es el Señor Jesús, le preguntó a sus discípulos y dijo, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? Y sus discípulos, claro, dice, es mayor el que se sienta en la mesa. Y el que sirve, el esclavo, el siervo, dice, pues sentarse. Yo he venido para servir. Él vino como un esclavo. Oh, Señor Jesús, enséñanos a caminar en ti, Señor. Bueno, sigo, queridos hermanos. Entramos en la letra B. Terminamos la A, que tenía un punto 1 y 2, empezamos la B. Y dice, en la Biblia, hombre es una palabra importante. Cuando una palabra viene en la Biblia, es importante. Dice que es importante. Señor Jesús. Por eso dijo Dios, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y escucha lo que dice después, dice, y ejerza. Tenemos que ejercer. Tenemos que aplastar la cabeza al diablo y ejercer dominio sobre los peces del mar. Pero hoy nosotros no podemos ni trincar un mosquito. Pero cuando nosotros, Cristo se manifieste en nosotros, llegaremos a ser semejante a Él. Pero Él quiere que nosotros nos enseñoreemos sobre toda clase de ganado, sobre toda la tierra. Y sobre todo, dice aquí, sobre todo lo que se arrastra. ¿Qué animal que se arrastra? La serpiente. Queridos hermanos, si nosotros ejercemos, esto es algo maravilloso. Necesitamos ejercer, por eso el hombre es importante. Mira lo que dice en Salmo 8:4, dice, ¿qué es el hombre mortal? Para que te acuerdes de él. Y el Hijo del Hombre, para que le visite. El 5 dice, lo ha hecho a él un poco inferior a los ángeles. Lo has coronado de gloria y de honra. El 6, le ha hecho señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo ha puesto bajo sus pies. Todo. Y si tú ves Efesios 1:22, dice, sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Señor Jesús, es algo maravilloso.
queridos hermanos, tengo que parar aquí y vamos a tocar una canción. Me gustaría que escuchara esta canción detenidamente. Toda la semana la ponemos, pero es muy rica porque habla de albergar. Dios nos albergó. ¿No es esto glorioso? ¿No es esto maravilloso? Así que escucha la canción detenidamente y disfrútala, hermanos y hermanas. Hasta dentro de un momentito. También estamos enviando gratuitamente y sin compromiso, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro con un bosquejo con su contenido y una colección de 7 libros. Todo esto os lo podemos enviar si nos llama al teléfono 951 094 888. 951 094 888. También tenemos correo electrónico evida4 con número @gmail.com, evida4 @gmail.com, y el número de WhatsApp en el cual podéis escribirnos también y darnos vuestro comentario o pedido es el 637 87 99 66, 637 87 99 66. Todo esto os lo enviamos gratuitamente y sin compromiso. Amén, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos de nuevo aquí después de este ofrecimiento que os hemos hablado en cuanto a esta versión del recobro y en cuanto a estos 7 libros. Es algo maravilloso. Una palabra que ha sido seleccionada para la edificación de la Iglesia. Así que, queridos hermanos, pedirlo, de verdad. Bueno, continuamos con los bosquejos, con el bosquejo que estábamos. Y estábamos en la letra B. Y leímos la letra B y ahora estamos en el punto de la letra B, el punto 1, que dice así: la intención de Dios está vinculada al hombre. La intención y el deseo de Dios está vinculada al hombre. El pensamiento de Dios se enfoca en el hombre y el corazón de Dios dice que está fijo en el hombre. Él no puede hacer nada si no es a través del hombre. Cuidado, Él puede hacer muchas cosas, pero Él quiere que ejerza el dominio
y la cooperación el hombre con Dios. Dios quiere un canal, Él quiere una vía por donde Él pueda moverse, por donde Él pueda fluir, y esa vía y ese mover y ese canal somos tú y yo. Así que os leo otra vez el punto número 1, porque aunque vaya lento con este bosquejo, no importa, pero lo importante es que nosotros podamos disfrutar esta realidad. Escucha, la intención de Dios está vinculada al hombre. Dice que el pensamiento de Dios se enfoca en el hombre, el propósito de Dios, el pensamiento de Dios se enfoca en el hombre, y más todavía dice, y el corazón de Dios dice que está fijo en el hombre, Señor Jesús. Punto 2 dice, es el hombre quien cumple el plan de Dios. Por eso tengo que volver otra vez a estos versículos de Génesis 1, y ejerza dominio sobre todos los peces del mar, sobre todas las bestias de la tierra, sobre todo animal, sobre todas las aves y sobre todo animal que se arrastra en la tierra. Dios quiere que nosotros tomemos la tierra y expulsemos al diablo. Pero todo esto tiene que ser por medio de esa vida en nosotros y siendo nutrido, nutriéndonos Él en nosotros y Él mismo funcionando a través de nosotros. Dice, es el hombre el que cumple el plan de Dios. Es el hombre quien expresa a Dios. Es el hombre quien cumple el propósito de Dios. Es el hombre quien expresa a Dios. Y es el hombre quien derrota al enemigo de Dios. Y es el hombre el que introduce el reino de Dios en el linaje humano. Señor Jesús, hay una canción que nosotros cantamos, un himno, que dice, aquí me quedaré. Aquí me quedaré, buscando más de ti, en la palabra y oración, firme mirándote. Aquí me quedaré. Oh, yo no sé vosotros, pero yo puedo decir, Señor, aquí me quedaré, buscando más de ti, en la palabra y oración. Oh, Señor Jesús, maravilloso. Señor Jesús. Dice el punto 3, dice, el hombre es el medio por el cual Dios es manifestado. El hombre es el medio por el cual Dios lleva adelante su mover. Y el hombre es el medio por el cual Dios ejerce su administración. Así que hermanos, hermanas, hermanos pastores, responsables, hermanos líderes, hermanas, consideremos. El profeta dijo, mirad, y por madera al monte, porque cómo tenéis vuestras casas bien artesonadas, y mi casa está vacía, desierta. Queridos hermanos, reconsideremos. Oh, Señor Jesús. Sigo. Dice, por encima de la expansión que estaban sobre sus cabezas, veían la semejanza de un trono, que tenían la apariencia de piedra de zafiro. Y sobre la semejanza del trono, dice, y en la semejanza del trono había un ser que tenía la apariencia de hombre. Oh, Señor Jesús, Ezequiel vio la apariencia de hombre. Un trono. Nosotros tenemos la apariencia de Dios. Dice que estaba sentado sobre él, y de en medio de él salía la semejanza de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Tenía semejanza del hombre. Dice, y en cuanto a la semejanza de su cara, tenía cara de hombre. Y los 4 tenía cara de león en la parte derecha. Y los 4 tenía la cara de buey a la izquierda. Y asimismo, los 4 tenían seres de águila.
Oh, pero qué maravilloso. Había la cara de hombre. Bien, Señor Jesús, la letra C. El propósito eterno de Dios consiste en obtener un hombre corporativo, que este era el título. Dios quiere obtener un hombre corporativo que pueda expresarlo y que lo represente. Este fue el propósito, el deseo y la intención de Dios al crear Dios al hombre. Sí, por eso otra vez viene aquí el versículo Génesis 1:26. Necesitáis rumiar bien este versículo. Hagamos. Porque antes de este versículo dice que Él creó todas las cosas según su género y según su especie. Todo lo creó según su género. Los árboles, conforme a los árboles. Árboles, todos eran árboles, pero uno de ellos conforme su género era. Las plantas, aún los animales según su género. Las gallinas según su género. El león según su género y especie. Pero cuando llegó al hombre, cuando llegó al hombre, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señor Jesús, queridos santos, esto tiene que derretirte por completo, derretirlo. Maravilloso. Y ejerza dominio, dice. Señor Jesús, sobre todo ganado, sobre toda la tierra y sobre todo lo que se arrastra. Es maravilloso. Señor Jesús, el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra, varón y hembra. Y dice que los bendijo Dios. Y le dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Dice, y ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve en la tierra. Eso Dios lo está logrando y lo va a lograr a través de este hombre corporativo, este nuevo hombre, el cual en la cruz mató todas las enemistades. Por eso, pongámonos a bien, hermanos. No retrasemos la venida del Señor. Todo depende de nosotros, de lo que nosotros nos demos. Sí, porque Él cuenta con nosotros. Señor Jesús, fíjate lo que dice en Génesis 5:1. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Cuando creó Dios a Adán, a semejanza de Dios lo hizo. Dice, varón y hembra los creó y los bendijo. Y aquí está el punto que yo quiero decirte y compartirte. Dice, y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. ¿Te das cuenta? Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios. Varón y hembra los creó. Y mira lo que dice el versículo 2, dice, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos, Adán, el día que fueron creados, que fueron. Es decir, que no es que vemos aquí que no solamente Dios creó a un hombre, Adán, sino creó a un hombre corporativo, porque Él llamó el nombre de ellos, Adán. Cuando decimos hombre, no decimos Cristóbal solo. ¿Por qué? Porque hombre hay muchos, pero hay un hombre y una mujer. Y fue llamado el nombre de ellos Adán. Yo no sé, pero esto es un misterio. Yo no quiero explicarlo porque si lo explico lo estropeo. Señor Jesús, pero rumia este versículo. Génesis 5:1 y 2. Maravilloso. Dice, Efesios 3:11, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y en él asimismo fuimos designados como una herencia y fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio, el consejo de su voluntad,
según el consejo de su voluntad. Esto es algo maravilloso. Oh, Señor Jesús, tremendo. Pues tengo que ir terminando ya mismo, porque en la primera parte me pasé un poco. Entro aquí al punto Romano 2 y dice así: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y otra vez, no sé, los hermanos en estos bosquejos han puesto mucho estos versículos, pero es para que nosotros lo podamos ser aquellos que lo rumiamos. Y es también otra vez el Génesis 6, Génesis 1:26, lo pone aquí otra vez. Y qué maravilloso de el hombre. La letra A dice: en la Biblia encontramos un pensamiento misterioso con respecto a la relación entre Dios y el hombre. Algo misterioso con respecto a Dios y al hombre, Señor Jesús. Oh, y entonces, es por eso realmente que es algo maravilloso el punto este, Señor Jesús. Oh, Señor, gracias por tu vida en nosotros, por todo lo que tú realmente has puesto en tu corazón. Por eso hemos visto en Ezequiel 1:26, por encima de la expansión, dice que estaban sobre sus cabezas. Veía la semejanza de un trono que tenía la apariencia de piedra de zafiro. Y sobre la semejanza del trono dice que había un ser que tenía la apariencia de hombre sentado sobre él. Señor Jesús, otra vez vino este versículo, queridos hermanos. Pablo dijo: porque no me canso de repetiros las mismas cosas. Sí, Pablo, repítenos las mismas cosas cada vez más, de verdad. Lo necesitamos. Señor Jesús, aquí en Juan, primero de Juan, dice: amado, ahora somos hijos de Dios y aún, escucha, no se ha manifestado lo que nosotros hemos de ser. Sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él fluya a través de nosotros, cuando Él se manifieste entre su iglesia corporativa, donde dejamos todo lo negativo atrás, donde miramos solo a Jesús teniendo puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, entonces es que sabemos que cuando Él se manifieste, nosotros vamos a llegar a ser semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y hoy nosotros podemos verle en nuestro espíritu. Por eso dice que el aspecto del que estaba sentado era como semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante a la esmeralda. Señor Jesús, maravilloso, dice, teniendo la gloria de Dios, y su resplandor era semejante a como una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, de diáfana, como el cristal. Punto 1 dice: el deseo de Dios es que Él quiere llegar a ser igual al hombre, y hacer al hombre igual a Él. Es decir, lo infinito llegó a ser finito, llegó a ser hombre, para que lo finito, nosotros, llegamos a ser parte de lo infinito. Escucha lo que dice esta parte. El punto lo dice: el deseo de Dios es llegar a ser igual al hombre. ¿Con qué propósito? Y hacer al hombre igual a Él. Esto es algo maravilloso. Dice: amado, ahora somos hijos de Dios, y aún lo que hemos leído antes, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando este Cristo en nosotros, lo dejemos que Él se exprese, que Él viva, nosotros llegaremos a ser semejante a Él, porque le veremos tal como Él vamos a ver en los hermanos a Cristo. Pablo decía
que él llevaba la muerte del Señor por todas partes. Aunque dice, en mí actúe la muerte, pero en vosotros la vida. Pero él expresaba a Cristo. Cristo volvió a vivir aquí en la tierra a través de sus discípulos. ¿No es esto maravilloso? Y él quiere vivir a través de nosotros. Punto 2. Dice, la intención de Dios consiste en forjarse a sí mismo en Cristo dentro de nosotros, haciéndose igual a nosotros y nosotros llegando a ser igual a Él. Él entra dentro de nosotros para que llegue a ser nosotros y nosotros lleguemos a ser lo que Él es. Yo no sé, pero la palabra de Dios está claro. Hermana, dice el capítulo 3, 17, en Efesios dice, para que haga Cristo su hogar en vuestros corazones, por medio de la fe, a fin de que Él esté arraigado y cimentados en amor. Él quiere llegar a ser nuestro hogar, para que lleguemos a ser su hogar en nuestros corazones. Maravilloso. Ve, la frase hagamos al hombre, dice, esto revela que se celebró un concilio entre los tres de la deidad con respecto a la creación del hombre. Yo os animo a pedir estos libros que estamos ofreciendo gratuitamente y aún hemos dado ahí un número de WhatsApp. Podéis pedirlo por el WhatsApp o por correo electrónico o por el número. Ahí veamos también un libro de Waxman Nee que se llama La Iglesia Gloriosa y ahí habla de todo cómo Dios creó al hombre y cómo Dios tuvo ese concilio, como dice aquí. Dice que tuvo un concilio la Trinidad de la Deidad. Dice con respecto a la creación del hombre. Sí, conforme a la creación del hombre. Entonces dijo Dios, hagamos. ¿Ve? Como dice hagamos, plural. Hagamos al hombre, dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra otra vez, semejanza. Pero, y ejerza dominio. Pero el versículo 27 dice, entonces creó Dios. Dice, ¿qué dice? A su nombre. Quiere decir que ya habla ahí en plural. Porque Jehová nuestro Dios, uno es. Dios es uno, en esencia. Pero en función, en cuanto para cumplir su propósito, Él tuvo que llegar a ser el Hijo y después llegar a ser el Espíritu. Porque era Dios el Espíritu que dijo que se engendró en el vientre de María. Y lo que salió del vientre de María fue Dios hombre, un hombre Dios. Porque el gen de que entró en el vientre de María fue divino. Entonces lo que salió de María fue un hombre divino. Era Dios mismo, Jehová, Dios con nosotros. Dice que Él llegó a ser el Emmanuel, que era Dios con nosotros. Dios estaba en la eternidad, no era accesible, pero Él llegó a hacerse accesible. Pudimos tocarle, pudimos sentirle y ahora más, lo hemos recibido y está mezclado dentro de nosotros, está en nuestro espíritu. Ya tengo que terminar porque ya es la hora, pero qué maravilloso que en 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Es un solo espíritu con Él. Así que, queridos hermanos, esto es maravilloso de que nosotros podamos llegar realmente a ser uno mezclado con Él. Oh, Señor Jesús. Y es maravilloso. Dice, y sobre todo lo que se arrastra. Y sobre todo tenemos que ejercer ese dominio. Así que, queridos hermanos, esta palabra ha sido algo maravilloso, algo muy disfrutable. Y pedí eso que os he aconsejado, ese libro. Voy a decir el número otra vez de nuevo, de teléfono, y el correo y el WhatsApp. Así que ve cogiendo bolígrafo y ve cogiendo o un lápiz, o darle a la grabadora para grabar estos números que yo te voy a decir. Tienes que llamar al fijo 951-094-888. Ese es el fijo, 951-094-888. Correo electrónico evida4@gmail.com.
es vida 4 con el número 4, es vida 4 @gmail.com. Y tenemos el WhatsApp donde puede escribirnos, puede preguntarnos, quiere tener comunión con nosotros, estamos totalmente abiertos. El WhatsApp es 637 87 99 66. Es muy sencillito. 637 87 9966. Así que hasta la próxima semana, si el Señor lo permite, estaremos de nuevo aquí continuando con este tema de producir un solo y nuevo hombre. Amén.